106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Queremos agradecer todo el apoyo recibido por El Sol de la Mañana en sus transmisiones de la semana pasada, primero durante 2 días en Boston y después durante 2 días en la ciudad de Nueva York. Gracias a todos los que hicieron posible la realización de esos programas, gracias a toda la gente que nos respaldó. Ese ha sido un compromiso permanente de nosotros con la diáspora, estar siempre presente, acompañándole, apoyándole, y hacemos desde que surgió El Sol de la Mañana todo el esfuerzo para que eso sea posible, y gracias a Dios pues contamos con muchos apoyos para realizarlo. Así es que gracias a todos. Bueno, señores, en la agenda de hoy hay varios temas inevitables. Voy a hablar de las elecciones en Guatemala, de la reunión del ministro de Educación con un sector del pueblo evangélico que creo que aclara algunas cosas, de la situación del caso David Ortiz y de la reforma constitucional para la habilitación del presidente Danilo Medina, que es prácticamente un hecho. Entonces, empezando por las elecciones en Guatemala, pues indiscutiblemente que, tal y como lo proyectaban todas las encuestas, la señora Sandra Torres es la ex esposa del expresidente Álvaro Colón, la misma que compitió en las elecciones anteriores con Jimmy Morales, pues encabeza la primera vuelta, pero no había posibilidad de que eso se definiera en una primera vuelta. Entonces, el 11 de agosto, Sandra Torres iría a una segunda vuelta con Alejandro Giammattei. Irían ellos dos a una segunda vuelta. Cuando uno ve este panorama electoral de Guatemala, la situación difícil de ese país, pues tiene que tomar muchas medidas para que la República Dominicana pues no experimente los retrocesos que se verifican en Guatemala. Situaciones que uno no la quisiera ver repetida aquí. El Tribunal Electoral, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, que es también una entidad, así mismo como es administrativa, es contenciosa, pues 2 de los jueces salieron huyendo ante el proceso electoral. Uno alegó problemas de salud, es decir, él se tomó una licencia para problemas de salud justamente en la semana de las elecciones, un acto de soberana irresponsabilidad, a no ser que no quería exponerse a los peligros que habría representado permanecer ahí. Entonces, el fiscal electoral lo que hizo fue que agarró a toda su familia y se fue del país, denunciando que su vida corría peligro. Entonces, imagínense unas elecciones desarrolladas en ese marco. Yo creo que una de las cosas que compitió con Xiomara, con la señora Sandra Torres,
es el voto contra el Parlacén, o no contra el Parlacén, sino el voto nulo, el voto en blanco contra el Parlacén, que está en una papeleta aparte. Hay 160 diputados que se escogen en Guatemala, pero hay 20 que se escogen para el Parlacén, una boleta aparte. Mucha gente tomaba esa boleta del Parlacén para votar nulo, para votar en blanco, para lamentar que ese papel no pudiera tener un uso más útil. Ya ustedes se imaginan qué uso más útil aspiraba la gente a darle a la boleta donde está la escogencia del Parlacén. Una burla total, siendo Guatemala precisamente la ciudad que es la sede del Parlacén. Pero la gente como que no sabe con qué se come eso de Parlacén, ni para qué sirve eso de Parlacén, por lo menos en lo que refleja en la burla del voto nulo frente a la cuestión esta del Parlacén. Y el tema de la inseguridad, además del tema de la corrupción, pero sobre todo el tema de la inseguridad, es tan fuerte que los candidatos son candidatos que abogan por una mano dura. El candidato que compite con Sandra Torres, el candidato Alejandro Giammattei, este candidato pues ha sido uno de los que más ha participado en elecciones presidenciales, cada vez por distintos partidos. Sin embargo, es una figura que sustenta apoyo. Fíjense que ha quedado por encima de otros candidatos. Entonces, su mérito, ¿de dónde sale? Él era el director nacional de prisiones en Guatemala. Y entonces ocurrió que hubo un enfrentamiento en un penal que se llama Granja Penal Pabún. Ahí se produjo un enfrentamiento en que supuestamente los reclusos recibieron a tiros a agentes policiales. Pero después de las indagatorias, porque ahí murieron una cantidad apreciable de delincuentes, de personas que estaban condenadas y eran reincidentes, después de indagatorias, lo que se determina es que lo que Giammattei hizo fue una operación limpieza. Esa operación limpieza es la que le ha conservado la imagen. Fíjense cómo anda la cosa. Algo que usted puede decir que es ilegal, que es inconstitucional, es lo que le ha conservado la imagen para andarse candidateando como una opción de mano dura. Sandra también, de lo primero que ha hablado, de sacar el ejército a las calles a patrullar y una serie de cosas por el estilo. Guatemala es una situación pues sumamente difícil, unos niveles de pobreza, sobre todo concentrado en la población indígena, una situación muy difícil de las mujeres, que también en términos de la realidad de la pobreza pues la padecen mucho más. Y por otra parte el tema de la corrupción, por el caso este de la comisión que se creó o fue aceptada por don Álvaro Colón, y ha contribuido con el encarcelamiento de presidentes, de ministros. Lo de Otto Pérez Molina tuvo que ver mucho con esta comisión, que es la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que ahora el presidente pues actual, Morales, la ha denunciado y quiere descontinuar la presencia en Guatemala de la CICIG, y este ha sido uno de los debates. Pero todo indica que la próxima presidenta es la señora Torres. Entonces, en relación con la reunión del ministro de Educación con un sector de la
de los evangélicos, pues yo creo que esto aclara algunas cosas y ojalá en términos de comunicación esto se siga manejando de esta manera, porque el debate se ha llevado a un lugar totalmente innecesario, porque el ministerio ha estado explicando por qué no puede obligar a la instrucción bíblica cuando nada le obliga a eso. Entonces no hay por qué estar explicando que usted no puede hacer lo que tampoco se le está obligando a hacer. Una resolución de la Cámara de Diputados solo tiene una potestad exhortativa. Ninguna resolución pues establece o puede establecer cuestiones obligatorias. Una exhortación, una resolución no es más que algo exhortativo. ¿Y a qué exhorta la bendita resolución de la Cámara de Diputados? Al cumplimiento de una ley 4600, que en el párrafo en cuestión que se manda a cumplir no establece un carácter obligatorio. Entonces, ¿por qué mantener una discusión y un debate innecesario con explicaciones que lo que pueden es crear confusión? Que lo que pueden crear confusión y distorsión innecesaria. No es obligatorio ni puede ser obligatorio la enseñanza de la Biblia en las escuelas y la ley no obliga a hacerlo. Entonces, punto. Y eso es lo que el ministro ahora ha admitido en esta reunión. El ministro de Educación, el Ministerio de Educación informó que el ministro Antonio Peña Mirabal se reunió con el presidente de la mesa de diálogo y la representación cristiana, reverendo Nércido Bor Cedeño, en la que armonizaron puntos de vista con relación a la ley 4400 que dispone la lectura y enseñanza de la Biblia en los centros escolares públicos. Durante la reunión, el ministro Peña Mirabal informó que al reverendo Bor Cedeño que no se opone a la lectura de la Biblia en las escuelas, siempre que se haga respetando las decisiones particulares de algunos padres de estudiantes, como se contempla en el párrafo 3 de dicha ley, a lo que la mesa del diálogo asintió. Entonces, señores, ¿por qué discutir lo que era absolutamente innecesario? ¿Por qué salir a explicar que no se va a acoger lo que no obliga a acogerse? Lo que no obliga a acogerse. Entonces se crea un falso debate y ese falso debate lo único es que da confusión. Da confusión. Por eso veo muy positiva esta reunión y esta aclaratoria. Las cosas en función de cómo se razonaron en esa ley no establecen un carácter obligatorio, ni puede establecerse un carácter obligatorio que ciertamente es inconstitucional y puede constituirse en algo inconstitucional. Entonces paso a lo de David Ortiz. Señores, estamos en un tranque con la situación de David Ortiz. No hay duda de que a David Ortiz le dieron un tiro y que David Ortiz es una persona inconfundible y que el video muestra que se le disparó a David Ortiz. Ahora, ¿cuál es el bendito problema? ¿Cuál es el rompecabezas? Y aquí no hay nadie que a nivel de investigación se esté inventando un relato, porque eso es imposible. Tal y como lo reveló el congresista Adriano Espaillat en la entrevista que dio a Sol de la Mañana el pasado viernes, el FBI está integrado a esa investigación, que por cierto está participando en otras investigaciones en la República Dominicana, porque también está participando en lo que tiene que ver con el problema turístico y había estado aquí por el caso de Brecht. Bueno, el FBI, tal y como reveló Adriano Espaillat,
está integrado a la investigación del caso David Ortiz. Entonces, ¿cuál es el rompecabezas que hay en este momento con el caso David Ortiz? Se le disparó a David Ortiz. Sin embargo, en la investigación no aparece en términos verosímiles ningún motivo que haya permitido o que haya motivado que se concibiera un atentado para matar a David Ortiz. Porque todo lo que se ha planteado hasta ahora carece de lógica, de veracidad. Yo sé que la gente quiere una historia y quiere un relato que sea un relato en el que esté presente el morbo. Es decir, el relato predilecto es el relato que establezca que a David le dieron estos tiros por un problema de faldas. Ese es el relato predilecto. Pero ese relato y esa hipótesis se ha investigado por 80,000 aristas y no tiene conexidad. Es decir, eso no tiene forma de establecerse ni de justificarse a la luz de los hechos. Se han planteado una serie de cosas. Por ejemplo, la semana pasada, y algunos comunicadores se han hecho eco de eso, hay de que una famosa cartita o una advertencia que supuestamente el capo le hizo a David Ortiz. El capo se dirigió a David Ortiz y le dijo: mira, tú estás saliendo con una mujer mía, tú no puedes hacer eso porque eso me desprestigia y eso tumba mi liderazgo en el área en la que yo me desenvuelvo, etcétera, etcétera. Eso sería una ofensa. Es decir, que David Ortiz supuestamente estaba advertido de eso. Señores, cosa más tonta no puede alegarse. Pero además, ¿cuál es el problema en esto? Y en el propio comportamiento psicológico de los hombres que se mueven en este submundo del narco, por ejemplo. Y no estoy hablando de ningún caso ni de persona específica, pero sí de una conducta sociológica de ese tipo de gente, psicológica. En cuanto al tema de sus mujeres. Primero, fuera del anillo que se llama la esposa, o fuera del anillo que son aquellas mujeres con las que tienen hijos, la mayoría de las mujeres que se mueven en esos arenes, no sé si el plural estará bien, pero que se mueven en ese entorno, ¿para qué son utilizadas por esos individuos? ¿Para qué son utilizadas para esos individuos? Supongámonos el caso de un hombre como David Ortiz, que una persona que socialmente trata de tener una compensación porque tiene mucho dinero, pero no tiene reconocimiento social y tiene que moverse en las cunetas de la sociedad, porque no puede interactuar abiertamente donde actúa la sociedad realmente. ¿Qué busca esa persona? Esa persona busca vínculos con sectores de poder, con gente reconocida. Entonces, usted sabe qué hace un tipo de gente de esa naturaleza con un David Ortiz, que le busca mujeres de las propias de él, que no pertenecen al anillo. Me refiero, nunca estoy hablando ni de la esposa, ni de alguna mujer con la que tenga hijos y tenga una relación más o menos estable. No, eso es otra cosa. Pero mujeres de estas para exhibicionismo que abundan en el entorno de este tipo de personas
son mujeres que socialmente ellos mismos la vinculan con militares, con políticos, con gente socialmente importante. No, eso no es para andar matando a nadie, por el contrario. Por el contrario. Por el contrario. Son parte, digamos, de los factores que usan como factores de encadenamiento, de relacionamiento, de una serie de cuestiones. Pero, repito, eso se ha analizado en la investigación y hasta ahora eso no tiene la menor base de que el asunto pueda haber venido por ahí. Que invento, que miren que a David Ortiz lo acorralaron y tuvo que meterse a la Lincoln de emergencia, etcétera, para evitar un atentado que le iban a hacer. Hermano, pero a David Ortiz le hacen un atentado de esa naturaleza. Y David Ortiz lo que va a arrancar rápidamente para Boston y se va a ir del país, porque David ya no es el tipo de gente que a la hora de un problema como ese piensa ni siquiera en él, sino piensa en todo lo que representa, en el imperio que puede derribarse, que ya lo considera que es una cuestión del patrimonio de su familia, del patrimonio de sus hijos, del patrimonio de su gente, etcétera, etcétera. Es decir, no es tipo de persona que ya solamente se cuidan per se por el cuidado que todo el mundo tiene de su vida, sino por lo que ella representa, que él sabía y que lo habían advertido de que podía haber un atentado. Caramba, y este hombre lo van a advertir de que puede haber un atentado y él va a coger para un lugar abierto a compartir como él lo hacía. De la manera que David se es porque el que nada debe, nada teme. No era una persona que ni tenía problemas de conflicto como lo que se han querido alegar, conflictos de falda, pero tampoco conflictos económicos, ni una persona metida en malos negocios, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué razón se le pegó este tiro a David Ortiz? Que indiscutiblemente el que le disparó a ese cuerpo. Eso es lo que la investigación tiene que determinar. He visto mucha burla por la cantidad de personas que están involucradas. ¿Y qué vamos a hacer? Diga alguno de esos individuos que están involucrados y que se le haya conocido medida de coerción, que no se haya demostrado su actuación en la escena de los hechos. Todo el que está ahí, se le ha establecido claramente cuál fue el nivel de participación en ese hecho concreto. Es decir, ahí nadie está porque, bueno, que se ha sumado ahora una asamblea que se está buscando. No, todo el que está ahí está porque estuvo en los hechos. Entonces, el tranque hasta ahora es el motivo, porque el motivo es lo que puede conducir a la autoría intelectual. Desde luego, hay un puente roto, el puente roto es que si la planeación parte de dos individuos que están en la cárcel del 15 de Asua, eso se hace a propósito para que ahí quede un puente roto. Porque los que están por debajo de eso no saben quién manda a cometer la acción. Ellos siguen las instrucciones que le dan los que han sido contactados para eso. Que uno tiene 20 años en la costilla, donde no hay cúmulo de pena. Es decir, que lo buscan por eso porque no tienen absolutamente nada que perder. Entonces, van a hablar esos individuos sabiendo que al hacerlo también compran una sentencia de muerte. Entonces, ahí solamente la investigación, y las investigaciones a veces, señores, requieren de tiempo, requieren de paciencia, pero no se lleven de cuento de que se quiere tapar. Ahí no hay posibilidad de eso. Ese atentado no fue contra Juan de los Palotes. No fue contra un dominicano solamente. Estamos hablando contra una estrella americana que se llama David Ortiz. Y los americanos están interesados en que se establezca la verdad sobre eso y están pendientes y la están buscando junto con las autoridades dominicanas. Ahí no hay posibilidad de distorsión y el propio David también quiere que se establezca
la verdad de lo que ahí ocurrió. Quiere que se establezca la verdad de lo que ahí ocurrió. Y la verdad tendrá que establecerse, aunque no sea en el tiempo, porque ¿qué queremos? Bueno, una rueda de prensa rápida diciendo, mira, la autoría intelectual viene por aquí, sin manera después de probarla, de sustentarla, y creando un disparate mucho más grande. Por ahora, todos los autores materiales están identificados y ya tienen medidas de coerción, por lo menos 9. Creo que todavía están pendientes 2 por medidas de coerción. Entonces, señores, en términos políticos, ¿qué situación tenemos? Bueno, es similar a aquel cuento de el hombre que se casó con separación de viernes. Se casa con separación de viernes y entonces la mujer le advirtió que a una hora determinada se iba a resolver, esté él o no esté. Y él entonces anuló, por lo menos en principio, esa separación de viernes, porque esa fue la advertencia. El expresidente Leonel Fernández y su equipo se cerraron a la posibilidad de una negociación realmente efectiva y plantearon que la Constitución era innegociable. Esa fue la consigna. La Constitución no se toca. No se toca la Constitución. Eso fue la consigna que plantearon. Es decir, cuando estamos hablando de una negociación no es que tú vengas y me complazca a mí en el 100% de lo que yo estoy planteando, lo que yo estoy pidiendo. Pero tú vas a ceder y yo voy a ceder y vamos a llegar a un punto medio que pudiera ser exactamente lo que está ocurriendo ahora, pero ni siquiera ese punto medio. No, eso no se toca. La Constitución es innegociable. Ah, bueno, que la habilitación de Danilo, que se espera que nosotros tengamos la candidatura. Como que yo tengo el sartén por el mango. Es decir, yo soy que pongo la Constitución. No, que se espere, que más adelante, cuando tenga la candidatura en la mano, sí se le habilita, pero por ahora no. ¿Qué negociación? ¿Cuál fue la única negociación propuesta? La única negociación propuesta fue la de la reserva. Es decir, resérvame mi minoría y quédate con tu mayoría. Esa fue la única negociación propuesta, pero esa negociación cojeaba. ¿Por qué esa negociación cojeaba? Porque tú me estás pidiendo que te proteja la minoría que está actuando en mi contra. Entonces yo te la voy a tener blindada, ya con su candidatura reservada. Yo no voy a tener que coger lucha por su candidatura. A cambio podrán darme cajeta 24/7 porque ya no tienen problema con la candidatura que la tienen reservada. Entonces, lo que tú me estás planteando es una cuchilla para mi garganta. No. Entonces, ok, ni reservado tu minoría, ni reservada mi mayoría. Que todos cojan para la pila. La minoría sabe que en la pila va a tener serias dificultades. Serias dificultades, es decir, ahí no había posibilidad de una negociación y eso no fue planteamiento porque tú estás planteando algo absolutamente a cambio de nada. Entonces, ¿a qué realidad se llegó? A la realidad que se llegó es que hoy la habilitación de Danilo Medina es un asunto aprobado en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay otros actores y no sé por qué no se asimilaron enseñanzas anteriores, porque la ley de partido, el PRM la empezó, digamos, trabajando en alianza con el sector de Leonel Fernández y la terminó aprobando en una alianza y en una negociación con la mayoría danilista.
Así fue que la terminó, así fue que la terminó, pues, la terminó aprobando. El PRM, pero yo lo he dicho aquí hace tiempo, tiene un grave dolor de cabeza con esas elecciones municipales que le anticiparían una derrota en las elecciones presidenciales terrible. ¿Por qué? Porque el PRM en el esquema de esas elecciones municipales se arriesga a un mapa donde usted le va a tener pocos puntos que no quede marcado morado. Con ese esquema de elecciones municipales separadas. Entonces, el PRM está interesado, aunque cuando lo dije lo desmintió, está interesado en la unificación de las elecciones. Y eso nada más se consigue con una modificación constitucional. Entonces, evidentemente que hay un sector del PRM, es más, el PRM, porque aunque el otro sector aparente que no está, fíjense que los ataques que le ha dirigido el leonelismo esta semana han ido a la cabeza ¿de quién? De Luis Abinader. ¿Y por qué? Porque ellos piensan que Luis está en misa. No, porque saben que en el fondo habría un entendimiento para el tema de la habilitación. Habilitación, que no es el tema de la reelección, porque ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la habilitación debió ser una consigna y debió ser una bandera del leonelismo. Porque Danilo estaba en capacidad de conseguirla sin ellos. Como evidentemente ya la tenía pactada. Entonces, bueno, lo inteligente ahora es decir, bueno, no hay por qué plantear una ruptura que de todas maneras sería sumamente perjudicial. Si se va a aprobar de todas maneras, vamos a tratar de que sea un consenso dentro del PLD. Habrá que ver si lo que se había negociado con PRM varía, porque es verdad, lo de la presidencia de la Cámara de Diputados para el último año. Los que han revelado eso no han mentido, eso es verdad. Eso ha estado en el esquema y sobre la mesa de la negociación. Eso ha estado. Ahora, ¿qué pasa ahora con este paso atrás del leonelismo? Que ahora se sumaría al tema de la habilitación. Vamos a ver qué repercusiones tiene eso. Pero la habilitación es solo una de las negociaciones. Una de las negociaciones. Porque los temas negociables para la unidad del PLD son dos. Habilitación y una candidatura de consenso. Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina. Ese sería el paso para la unidad del Partido de Liberación Dominicana. Si eso no se logra, entonces desde luego hay unas primarias para la escogencia del candidato presidencial y esas primarias habrán de ser unas primarias muy reñidas. Muy reñidas. Y estoy hablando muy reñidas en un escenario en el que no estaría Danilo Medina, conforme a lo que es lo que hasta hoy está pactado para la habilitación. Hasta lo que hoy está pactado, él no estaría en ese escenario. Pero si no hay una segunda negociación inteligente, pues todavía sigue el conflicto, seguiría el conflicto dentro del Partido de Liberación Dominicana. Cambio y fuera.